Continuando con nuestros tutoriales, en el día de hoy vamos a explicar el procedimiento que realiza un inspector de policía. Voy a colocar como ejemplo este número de cédula que corresponde al usuario que creamos anteriormente para un inspector de policía. Colocamos la contraseña y damos ingresar. ¿Qué vamos a encontrar en esta primera pantalla? Eh, Todo el tema de publicación noticiosa que se va a manejar de manera interna por parte de la institución. Y se le van a habilitar los siguientes menús: el menú CNPC, Código Nacional de Policía, el menú de publicaciones y un botón salir. Si damos clic en cada uno de ellos, en la parte de CNPC vamos a encontrar bandeja de casos. En la parte de publicaciones no va a visualizar nada por cuanto este rol de inspector de policía pues no representa mayor información. Una vez finalizado este tutorial, pues aquí vamos a encontrar el video publicado para que los inspectores de policía puedan visualizar cómo realiza la gestión dentro del sistema. Bueno, entonces cuando el inspector de policía ingresa, aquí en la parte de CNPC, al dar clic se le despliega bandeja casos. Este usuario que nosotros conectamos, que aquí en la parte de arriba podemos visualizar que está identificado como Rodríguez Angelino, está asociado dentro del sistema como inspector de policía del municipio de Soacha. Eso quiere decir que cuando yo ingresé a bandeja de casos, el sistema automáticamente me filtró o me trajo todos aquellos registros de las medidas correctivas RNMC que fueron asociadas al municipio de Soacha y que tienen atribución por parte del inspector de policía. Es decir, que este inspector de policía de Soacha en este momento tiene 6 casos por atender, bien sea porque están asociados con una medida correctiva por los cuales él tiene que atender, tiene atribución, como por ejemplo las multas, o bien sea porque la mayoría de estos casos que fueron registrados por parte de la institución, por parte del policía, del funcionario policial, el ciudadano manifestó su interés de hacer una apelación. Por eso aquí en este campo se activa que estos comparendos están asociados como apelación. Bueno, entonces revisando aquí la relación de expedientes, podemos ver un campo que tiene el número del incidente, que está compuesto por el código del departamento, el código del municipio, la entidad y el año y el consecutivo incremental. Entonces aquí vemos que está el consecutivo 2, 3, 4, 5, 6 y 7. En la parte de identificación, entonces podemos encontrar la cédula del infractor, el nombre del infractor, y si en este caso asociamos una tarjeta de identidad que corresponde a un menor infractor, entonces aquí se me activan los datos de custodio o quien en este momento tiene la responsabilidad de atender este comportamiento contrario a la convivencia. En este campo de fecha visualizamos el día en que fue cometida el comportamiento contrario a la convivencia. Entonces vemos que fue el 7 de enero del 2017 a la 1 de la mañana. El departamento Cundinamarca, municipio de Soacha, si el ciudadano manifestó su intención de apelación, entonces aquí aparece que sí, y el estado de esta medida correctiva se encuentra abierta. Bueno, entonces vamos a empezar a navegar en cada uno de ellos. Aquí en esta parte podemos ver el filtro, quiere decir que yo puedo hacer filtros sobre la grilla, sobre este listado, digitando únicamente pues la cédula, y entonces se me filtra únicamente esos datos. Si quiero filtrar por expediente, entonces yo lo puedo hacer acá, y entonces él automáticamente me trae únicamente el registro que necesito, o por el número de la cédula, o si lo quiero hacer por un apellido, Guzmán. Bueno, aquí en este caso todos son Guzmán María Lenzi. Por el número de la tarjeta de identidad. Se ve que ya automáticamente me hizo el filtro. En esta parte, pues si queremos paginar más de 25 registros, 100 registros, en este momento como tengo solo 6, entonces
me visualiza esa cantidad. Bueno, eh, una vez finalizada ya el ingreso aquí a esta pantallita, podemos ver en la parte de consultas que un inspector de policía puede buscar por número de cédula, consultar información referente a un a un comparendo que le hayan registrado a un ciudadano por un comportamiento contrario a la convivencia. Lo puede hacer por cédula, no solamente por la grilla, sino que lo puede buscar en esta parte como una búsqueda inteligente. Bueno, entonces vamos a entrar en cada uno de ellos. Entonces vamos a hacerle clic a este primer registro que tenemos aquí y el sistema me lleva automáticamente a la descripción detallada de ese comportamiento contrario a la convivencia, de ese comparendo que fue registrado por un funcionario policial. Aquí en la parte de incidente entonces me muestra el número de incidente por el cual yo estoy consultando. Se me activan los módulos de hechos, detalle de comportamientos y datos del entrevistado. En la parte de abajo me muestra las diferentes actuaciones que están realizando, que se están consultando. En este momento es la actuación del alcalde, la actuación del inspector de policía y la actuación de la Policía Nacional. Entonces vamos a empezar a andar en cada uno de ellos. Si doy clic en hechos, me va a traer la información que registró el funcionario policial en el formato del comparendo. En este caso la fecha, la hora, la dirección, departamento, municipio, la localidad, tipo de lugar. En la parte de datos del infractor, entonces me muestra el tipo de documento, la identificación del funcionario, del infractor, qué edad tiene el infractor, apellidos, nombres, la dirección, teléfono celular, correo electrónico, el país, departamento y el municipio. Datos del establecimiento, en este caso pues vemos que no se registró nada, entonces está completamente vacío. Ahora vamos a dar clic en detalles de comportamiento y en este caso vamos a visualizar los medios de policía que fueron registrados. En este caso fue suspensión inmediata de la actividad, fue que relacionó al policía que fue la que utilizó. Y en la parte de descripción del comportamiento entonces vemos que aparece que él aplicó una medida correctiva, que fue el artículo 135, qué numeral le aplicó. Aquí está la descripción detallada del artículo, un relato de los hechos, unos descargos y aquí en esta parte aparece tipo de medida correctiva. Entonces en este caso dice que es una suspensión de construcción o demolición. En la parte de acá colocó que el recurso de apelación sí, autoridad competente y los datos del funcionario de policía. Datos de los entrevistados, entonces podemos visualizar que únicamente asoció aquí a esta persona. Entonces yo puedo aquí darle clic en ver y él me muestra detalles de esa persona, como es la identificación, los nombres, apellidos, la dirección, teléfono y pruebas practicadas. Bueno, en esta parte de actuación del alcalde, entonces vamos a visualizar las actuaciones o los registros históricos que ha hecho el señor alcalde en referencia a este incidente. En este caso vemos que no ha registrado nada. En la parte de inspector de policía son las actividades que yo voy a hacer como inspector de policía. Y en la actuación de Policía Nacional, entonces aquí tenemos a ver como una especie de bitácora de aquellas actuaciones que hizo la Policía Nacional en referencia a la medida correctiva. Bueno, entonces, como inspector de policía, entonces, ¿qué puedo hacer? Doy clic acá y entonces tengo la opción de registrar aquí la fecha de hoy y la hora por las cuales voy a registrar un seguimiento. Tipo de anotación, entonces puedo colocar como complemento de descargos, como complemento de descripción del comportamiento contrario a la convivencia, como una decisión de la autoridad, si en dado caso estamos hablando de una apelación, entonces cuál es la decisión del inspector de policía si se mantiene, y un seguimiento a la medida. Vamos a colocar, por ejemplo, complemento de descargos. Entonces aquí dice medios de prueba complementarios. Acá dice registra aquí los medios complementarios separados por comas. Ejemplo, informes de policía, inspección, testimonio, peritaje, entrevistas, documentos. ¿Sí? Entonces aquí colocamos los diferentes medios de prueba que voy a tener en cuenta para hacer el complemento de los descargos. Y aquí empiezo a hacer las anotaciones correspondientes a lo que voy a registrar. Doy guardar y entonces pues el sistema ya me dice que se grabó satisfactoriamente y en esta parte de abajo donde dice bitácora de actuaciones entonces voy a empezar a visualizar
todos aquellos registros que estoy haciendo en referencia a la medida correctiva, en referencia al expediente o al comparendo que estamos trabajando, que en este caso es el 25.754.6.217-2. Bueno, si en dado caso ya voy a hacer seguimiento a la medida, entonces en la parte de abajo me aparecen medidas. Entonces dice que yo como inspector de policía tengo la atribución de hacer seguimiento a la suspensión de construcción o demolición, que estoy en primera instancia y que se encuentra en estado de proceso. Entonces si yo quiero hacer seguimiento a la medida, entonces voy a dar clic acá donde dice seguimiento y él aquí automáticamente ya me selecciona tipo de anotación seguimiento, y en esta parte de actuación voy a colocar la fecha, digamos que la de hoy, la hora, digamos que a las 10:30 de la mañana le voy a hacer seguimiento a esta medida. Dice acá medios de prueba, entonces puedo colocar ahí qué medio de prueba estoy utilizando como complemento, y entonces aquí coloco las actuaciones, las anotaciones. Entonces no sé, que se cumple con la actividad. Es un campo de texto libre para que el inspector de policía pueda registrar allá. Estado la medida, entonces digo, me arroja las siguientes opciones. Si la cierro, quiere decir que ya el funcionario, el ciudadano ya cumple con la actividad, con el cumplimiento de la medida. En proceso quiere decir que toda se mantiene, o ratificar la medida, o incumplimiento cuando prácticamente ya pasó los plazos y el ciudadano no ha cumplido. No imponer medida quiere decir que en el momento de que estamos haciendo el recurso de apelación, entonces la decisión del inspector de policía es no imponer la medida, pues entonces lo registro. O bueno, pagado aplica más que todo para el tema de las multas. Entonces vamos a decir que cerrado, quiere decir que ya vamos a cerrar este proceso, teniendo en cuenta que tenía que aplicar una suspensión de construcción de demolición, entonces ya la cumplió. Entonces le digo cerrado y le digo guardar seguimiento. Entonces aquí ya el sistema me dice que ya queda guardada la actividad, y si miramos en esta parte donde dice medidas, ya la medida se encuentra cerrada, es decir que ya se me desaparece del sistema. ¿Por qué? Porque ya ha sido cerrada. Y en la parte de seguimiento de medidas, entonces me aparece en la parte de abajo una grilla donde me aparece eh, la actividad que yo acabé de registrar en la parte de arriba, que tiene que ver con el estado de la medida que va a ser cerrada, y la anotación que le coloqué, que en este caso es cumple con la actividad. Listo. Entonces esas serían como las actuaciones que haría el inspector de policía. Ahora, si miramos nuevamente aquí, bandeja de casos, vamos a encontrar que ya no se encuentra activa ese incidente, por cuanto ya lo cerramos. Ahora vamos a mirar uno que tenga que ver con multas. Miremos a este. Si este ya tiene, aquí te aparece la multa. Entonces, en la parte de hechos, entonces, como lo dije anteriormente, pues aparece toda la descripción de la medida correctiva, del dato del infractor, la parte de detalles del comportamiento. Entonces aquí aparece que fue una orden de policía, que aplicó una medida, que fue el artículo 27, que fue el número 1, que es reñir, incitar o incurrir en confrontaciones violentas que puedan derivar en agresiones físicas. Aquí aparece el tipo de la medida correctiva, la descripción del policía que aplicó la medida, datos de los entrevistados, en este caso no se registraron, testigos, actuación del alcalde, entonces no ha registrado nada, inspector de policía, entonces aquí es donde vamos a hacer nosotros nuestro seguimiento de la medida. Entonces cuando el ciudadano se acerque allá a la inspección de policía a mostrar su recibo de consignación de que ya realizó el respectivo pago en la cuenta que fue indicada por parte del policía, que son cuentas que son abiertas o que son indicadas por parte de la alcaldía, donde le informa al ciudadano dónde debe realizar el pago de la multa que le generó el comportamiento contrario a la convivencia. En este caso fue una medida correctiva que corresponde a una multa general tipo 2. Y que aquí el código pues nos dice que son 8 salarios mínimos diarios legales vigentes para este ciudadano. Entonces, ¿qué va a hacer el señor inspector? Va a decir seguimiento a la medida y va a colocar pues la fecha en que se presenta el ciudadano, que en este caso se presentó el día de hoy.
y se presentó a las, coloquemos aquí a las 9 de la mañana. Medios de prueba complementarios, entonces coloquemos aquí el comprobante de pago. Anotación, entonces aquí lo que va a registrar el inspector de policía: se presenta el ciudadano con el soporte de pago y XXX. Bueno, lo que ahí estime colocar el inspector de policía. Aplica medida, entonces ya está acá relacionado. Y esta hora mediante vamos a decir pagado, porque pues él se está presentando en este momento con su recibo de consignación. Fecha de pago, entonces vamos a seleccionar que pagó el día 10 de enero. La hora pues no nos interesa, podemos dejarla o no, no es necesario registrarla. Entidad que pagó, entonces decimos que pagó en el Banco Agrario de Colombia. Número de cuenta, entonces la que le fue asignada para hacer el pago. Número de comprobante, entonces decimos que fue el comprobante tal. Y cuál es el valor que pagó. En este caso, si miramos la marca de agua del campo, para registrar el valor se debe colocar sin comas y sin puntos para aquellos valores que son enteros, es decir, que no representan centavos o números decimales. Por eso acá dice 75.500 con 75,25 centavos. Entonces, si pagó 75.000 pesos, entonces debo registrar 75.000 pesos. 1, 2, 3. Ahí termina. Si ya vienen centavos, entonces, tal como lo dice la ayuda, debo colocar un punto, porque al colocar una coma, entonces el sistema ya me está diciendo que no es válido. Entonces, 75.000 pesos con 50 centavos. Entonces, de esa manera lo puedo registrar. En este caso, si es entero, entonces coloco que pago solo 75.000 pesos, sin nada de puntos. Listo, entonces aquí ya le voy a guardar seguimiento. Y entonces ya me ha quedado, aquí donde dice seguimiento de medidas, entonces voy a verificar que en realidad haya quedado mi registro grabado, que fue el 14 de enero del 2017 a las 9 de la mañana, estado pagado. La anotación que yo hice, registrado por quién, por en este caso fue el inspector Rodríguez Angelino. Aquí no hay fecha de inicio ni fecha de fin, porque pues corresponde ya que se presentó a hacer el pago y comprobante de pago. Y me aparece aquí donde dice la medida, entonces ya me dice que el estado ha sido pagado. Entonces así es como básicamente registramos los diferentes pagos, para que el ciudadano, cuando ingrese a la página para consultar su estado de la medida, entonces ya le va a aparecer que ya pagó y se le va a desaparecer del reporte que vamos a publicar en la página de la Policía Nacional, para que el ciudadano pueda hacer seguimiento a su medida. Bueno, como les decía, en la parte de actuación del alcalde es únicamente de consulta, porque pues esto va a ser únicamente para aquellos comportamientos contrarios a la convivencia que tienen atribución el señor alcalde, pueda hacer lo mismo que está haciendo el inspector de policía: entrar a su módulo y registrar todas sus actuaciones. Y él va a entrar también donde dice inspector de policía y va a poder mirar qué ha hecho el inspector. Entonces aquí va a ver estas dos grillas, a ver qué ha escrito el inspector, que escribió que le hizo un seguimiento a la medida, que ya se pagó, si en este caso hay comportamientos contrarios a la convivencia que requieren actuación por parte del alcalde, y otras que requieren actuación por parte del inspector de policía, y otras que también tienen actuación por parte de la Policía Nacional. O sea que hay 3 o 4 medidas correctivas que que se le deben aplicar al ciudadano. Bueno, entonces si vamos a la parte de bandeja de casos, entonces vamos a ver que ya me quedan solo 4 medidas por aplicar. Entremos a esta para mirar qué tipo de comportamiento tiene. Entonces dice participación, acá tiene dos, vean. Nótese que tiene multa general tipo 2 y tiene participación en programa comunitario. Entonces, para este artículo 27, que hace referencia a amenazar con causar un daño físico a personas por cualquier medio, entonces aquí vamos a visualizar que tiene dos medidas correctivas, y que una es de potestad del inspector de policía y la otra del comandante de estación. Listo. Entonces, si vamos a mirar acá actuación de la Policía Nacional, entonces aquí le aparece que el comandante de estación tiene que realizar un seguimiento a esta medida, porque pues le corresponde al comandante de estación, subestación, CAI, personal uniformado de la Policía Nacional. Aquí pues no aparece todavía el seguimiento a la medida, porque pues aún no se ha hecho el seguimiento a la medida. Pero si vamos al inspector de policía, entonces aquí me activa eh, la multa, que es la que tengo que hacerle seguimiento. Nótese que cada vez que yo hago clic en cada una de las pantallas, se me activa un botón guardar.
Quiere decir que cuando se me activa el botón guardar es porque yo tengo atribución de ese módulo. Entonces cuando yo le hago aquí inspector de policía, entonces me activa el botón guardar, quiere decir que yo tengo que hacer una, una actuación sobre esta medida correctiva. Entonces aquí vamos a seleccionar, por ejemplo, seguimiento de la medida y le vamos a decir no imponer medida. En este caso, si de pronto eh, se va a hacer, por ejemplo, una apelación y que el inspector de policía digamos, decidió no imponer la medida correctiva, teniendo en cuenta unos argumentos que él tiene allá potestad. Entonces aquí vamos a colocar la fecha, aquí coloca por qué no lo va a hacer, cuáles son los documentos soporte, aquí coloca por qué no lo va a hacer, cuál fue la decisión, qué digamos, le motivó, le fundó a no aplicar esa medida correctiva y le damos guardar seguimiento. Entonces si vemos en la parte de abajo, entonces me dice que para esta multa no se registró o no se decidió imponer la medida por la decisión del inspector de policía. Bueno, ahora vamos a mirar cuánto nos quedan. Vamos a registrar, por ejemplo, este. Miremos qué comportamiento tiene. En la parte de inspector de policía, entonces dice que es una multa. Lo mismo, entonces aquí le hacemos seguimiento o registramos otro ejemplo que tiene que ver con descargos, complemento de descargos, complemento de descripción del comportamiento, decisión de la autoridad. En este caso, si la decisión de él es, digamos, cuando se presenta un tipo de apelación, entonces, ¿cuál es la decisión? Que se mantiene la medida. Entonces aquí coloquemos documentos, cuál fue la decisión, se aplica la medida o no, entonces le decimos si se aplica la medida correctiva y cuál es la medida que va a aplicar, entonces es la multa general tipo 2. Y aquí aparece en este lado que queda en proceso porque pues, o bueno, imponer o ratificar medida. En este caso pues está respondiendo a un recurso de apelación, se presenta al ciudadano y le dice no, pues la decisión mía se mantiene la medida. La fecha en que se impone, en que se ratifica la medida, entonces es el día de hoy, a partir de las 9 de la mañana, o a partir de las 3 de la mañana, coloquemos aquí a partir de las 8 de la mañana, fecha de término, entonces el plazo que le da, entonces no tiene tanto plazo para que pague la multa, entonces aquí le aparece días, 4 días y le da a guardar. Entonces eso quiere decir que ahí le responde su recurso de apelación donde el inspector de policía decidió o de acuerdo a sus fundamentos que la medida se ratifica. Entonces aquí le aparece que se debe mantener la medida. Bueno, y aquí queda ya prácticamente el seguimiento de la medida y ahí terminaría sus actuaciones. Ya sería después que el ciudadano se presente para que le haga el respectivo pago. Aquí se encuentra todavía en estado abierto porque pues manifestamos de que la medida se mantenía. Entonces eso es básicamente las diferentes actuaciones que debe realizar el inspector de policía.